Buenas noches, damas y caballeros. En el episodio de hoy compartiremos algunas historias reales de acosadores, pero antes de comenzar el video, por favor consideren darnos un me gusta. Además, si tienen alguna experiencia personal de haber sido seguidos o cualquier otra experiencia aterradora o espeluznante que quieran compartir, no duden en contactarnos. Solía tener muchos problemas con mi peso. Es un poco difícil admitirlo, pero es parte de mi historia. Para abordar este problema ideé un plan. Comencé a caminar entre 1,5 kilómetros y 3 kilómetros todos los días, lo que se convirtió en mi rutina de ejercicio regular. Así que cada mañana, a las 6 de la mañana, antes de dirigirme al trabajo, caminaba entre 1,5 kilómetros y 3 kilómetros. Salía de mi casa con el estómago vacío, sin comer nada, y conducía unos 10 minutos hasta el parque cercano. Había un bosque alrededor y un parque infantil en el centro. Normalmente no veía a mucha gente, especialmente en el frío invierno. Apenas comenzaba a amanecer alrededor de las 6 o 7 de la mañana. De todos modos, tengo un recuerdo muy fuerte de un día. Y este recuerdo es especial porque usualmente cuando camino, solo veo a unas pocas personas con perros. Muy raramente, ya que es muy temprano a las 6 de la mañana. Los que veo están ya sea en bicicleta hacia el trabajo o parecen fuera de lugar. Intentaba evitar a esas personas, aunque sabía que algunos de ellos podrían no ser tan agradables. Tenía alrededor de 38 años. Soy una mujer, y no usaba nada que llamara la atención, solo leggings y una chaqueta, ya que mi principal objetivo era alcanzar mis metas de pérdida de peso. Una mañana, conduje hasta el parque. Me puse mi ropa de caminar y de inmediato comencé a caminar el circuito de 3,5 kilómetros. Alrededor de la mitad del recorrido, cuando giré a la izquierda, vi a un hombre adelante. Estaba gritando hacia los árboles. Empecé a pensar que este tipo debía estar un poco loco, o tal vez su perro se metió en el bosque y encontró algo, quién sabe. Este tipo caminaba muy despacio, solo me tomó unos 2 minutos alcanzarlo. Recuerden que cuando giré la esquina para ir hacia la izquierda a mitad de mi caminata, él estaba a unos 200 metros delante de mí. Yo caminaba bastante rápido, así que me tomó unos 2 minutos alcanzarlo. Tan pronto como me vio detrás de él, dejó de mirar hacia los árboles y dejó de gritar. Luego comenzó a caminar mucho más rápido, como si no quisiera que lo pasara. Encontré esto un poco extraño. No tenía idea de lo que quería o por qué estaba gritando antes. Llevaba un chándal, así que pensé que tal vez estaba corriendo o haciendo ejercicio como yo. Parecía tener unos 50 años, estaba calvo en la parte superior de la cabeza, con el cabello largo en los lados y la parte posterior, y usaba gafas. Sé que parece la apariencia típica de alguien que te sigue, pero no pensé mucho en ello. A medida que me acercaba a él, se dio cuenta de que estaba justo detrás y decidió detenerse de repente. Se dio la vuelta y me miró fijamente mientras yo pasaba junto a él. Le dije un simple «buenos días», pero no respondió. Solo seguía mirándome con unos ojos muy intensos, y en ese momento empecé a pensar si debería haberme dado la vuelta antes y simplemente caminar de regreso por donde vine. Aún habría sido una caminata de 3,5 kilómetros, así que habría alcanzado mi objetivo. Mientras lo pasaba, él seguía mirándome sin decir nada. No gritaba ni caminaba más. Seguí caminando y me quedaban tal vez 400 metros y algo más para llegar de nuevo al aparcamiento. Al pasar junto a él, ya no lo escuchaba caminar. Simplemente podía notar que se había detenido porque estábamos en uno de esos senderos de grava, y puedes escuchar fácilmente a las personas acercándose hacia ti en la grava, incluso si caminan despacio, y ni hablar si están corriendo. Así que había un silencio detrás de mí, y podía sentir que este tipo simplemente me estaba mirando. Me sentí realmente incómoda y traté de caminar más rápido. Cuando miré hacia atrás, vi que todavía estaba allí parado. No sé si desperté algo en él, pero después de eso, comenzó a caminar detrás de mí, mucho más rápido que antes cuando yo lo estaba alcanzando. Eso realmente me asustó, así que aceleré nuevamente. Antes de darme cuenta, podía escuchar a este tipo caminando al mismo ritmo que yo. Podía saberlo porque el sonido de sus pasos coincidía con el mío en el sendero de grava. No quería volver a mirar hacia atrás en ese momento, y estaba bastante segura de que este tipo realmente estaba tratando de alcanzarme. Sentía que podría agarrarme y arrastrarme hacia el bosque para hacerme algo malo, o que podría lastimarme porque parecía un verdadero acosador. No sabía qué hacer,
Él caminaba rápido, pero yo también. No podía caminar más rápido que él y definitivamente no podía correr. Así que simplemente seguí caminando rápidamente. Recé para encontrarme con alguien más adelante que pudiera ayudarme. No tenía ningún spray de pimienta, una pistola eléctrica o incluso un silbato, ya que nunca pensé que los necesitaría. En todos los años que había estado sola, nunca me había pasado nada malo. Pero ahora me preguntaba realmente si este sería el momento en el que algo malo estaba a punto de suceder, como ser lastimada o incluso asesinada, no tenía idea. Mi teléfono estaba en el coche, así que no podía llamar al 911 ni tratar de contactar a mi esposo para pedir ayuda. Después de unos 30 segundos de escucharlo caminar, me di cuenta de que este tipo no me estaba alcanzando. Puede sonar extraño mientras te cuento esto, pero este tipo estaba como imitándome. Se estaba esforzando mucho para caminar como yo y a la misma velocidad. Incluso movía los brazos de la misma manera que yo. Antes de darme cuenta estaba caminando junto a mí, copiando todo lo que hacía. Me di cuenta de que no estaba bromeando, tenía serios problemas. Ya fuera mental o no, no podía decirlo con certeza. No había cuidadores alrededor y parecía totalmente fuera de control, así que pensé que probablemente no iba a lastimarme gravemente, o al menos eso creía. Pero era muy impredecible. Me siguió hasta mi coche sin decir una palabra, y cada vez que hablaba solo murmuraba. Decía algunas palabras, tarareaba o simplemente silbaba, así que supongo que esa era su forma de hablar, o tal vez estaba gritando a los árboles. Me dejó volver a mi coche. Tomé un trago de agua y luego me fui de inmediato. Llamé a mi esposo y le conté lo que había sucedido. Me dijo que condujera directamente a casa y que no me detuviera en ningún lugar. El tipo extraño simplemente volvió a caminar hacia el bosque mientras yo me alejaba y lo observaba en mis espejos retrovisores. Esta fue la experiencia más extraña que he tenido, y desde entonces cambié mi caminata matutina a la noche. Ahora siempre voy con un amigo o con mi esposo en su bicicleta. ¿Pero qué estaba haciendo ese tipo en el bosque y qué le pasaba? ¿No tenía a alguien que lo cuidara, como una familia o un cuidador? Tal vez debería haber llamado a la sala de psiquiatría local, pero no pensé en eso. Vivo en Ottawa, Canadá, y este incidente ocurrió hace unos 2 años cuando estaba en 8º grado. Una nueva chica, a la que llamaremos Claire, llegó a mi escuela y, aunque no estaba en mis clases, era amiga de mi compañero Cole. Durante aproximadamente una semana todo fue normal. Luego, durante el almuerzo, Claire y sus amigas empezaron a mirarme. No le presté mucha atención, pero más tarde esa noche recibí un mensaje de texto de un número desconocido que simplemente decía, «Hola». Confundido, pregunté quién era, y respondieron diciendo que era la chica del almuerzo que me había estado mirando. Así fue como comenzamos a enviarnos mensajes y a pasar el rato en la escuela. Empecé a gustar de ella, y cuando pensé que era el momento adecuado le pedí que fuera mi novia, y ella dijo que sí sin dudarlo. Luego se lo contó a todas sus amigas, y la noticia incluso llegó a mi primo Danny, que es un año menor y va a la antigua escuela de Claire. Al día siguiente Danny me envió un mensaje preguntando, «Jacob, ¿por qué? Apenas la conoces». Respondí, «¿Qué quieres decir?». Entonces Danny dijo, «Tiene un mal historial con su ex». Como un adolescente pensé, «Bueno, esta es mi oportunidad». Pero Danny volvió a enviarme un mensaje diciendo, «Tiene un mal historial con su exnovio. Lo metió en el hospital al atacarlo con un cuchillo en el estómago». Mi corazón se hundió porque esta era mi primera relación seria, y no quería que me pasara algo malo. Tenía mucha curiosidad por saber si los rumores sobre ella eran ciertos, así que esa noche le envié un mensaje y le pregunté si quería jugar a 21 preguntas. Ella dijo que sí. Empezamos con cosas simples como, ¿cuál es tu color favorito? Y cosas así. Luego le hice una pregunta más seria, como, ¿fumas? ¿Y has estado con muchas personas? Ella respondió que sí a todas. En la última pregunta antes de que tuviera que irme a dormir le pregunté, ¿qué pasó con tu último novio? Ella respondió de manera sospechosa preguntando, ¿qué quieres decir? ¿Ya has escuchado algo? ¿Quién te lo dijo? No quería delatar a mi primo, así que solo dije que tenía curiosidad. Luego ella dijo, tengo que irme, adiós. Al día siguiente me pidió que fuera a su casa. Mencionó que estaba sola en casa,
pero yo estaba asustado por lo que había pasado con su último novio. Aún así estaba un poco emocionado, esperando que algo pudiera pasar. Le dije que sí, pero justo después de enviar el mensaje, mi papá me llamó desde el sótano y dijo: «Jacob, ven para un poco de hockey. Llegamos tarde a la primera práctica del año». Me sentí tanto molesto como aliviado. Tenía una razón real para no ir, pero estaba molesto porque no podía ir. Después del hockey, cuando llegué a casa, recibí un mensaje de mi amigo Cameron. El mensaje decía: «Lástima que no pudiste ir a la casa de Claire, habrías pasado un buen rato». Respondí: «¿Qué quieres decir, Cameron?». Entonces él dijo: «Tu novia estuvo genial». Me sentí muy triste. Mi amigo Cameron, que sabía que estaba con Claire, se había encontrado con ella, por así decirlo. Le envié un mensaje a Claire de inmediato: «Claire, hemos terminado». No esperaba que ella me suplicara que me quedara, pero le dije que no, que eso era todo. Más tarde esa noche ella me envió una foto en Snapchat mostrando su brazo todo recién cortado, con la leyenda: «Todo gracias a Jacob». Me fui a dormir sin decir nada en respuesta. Solo la dejé que se tomara su tiempo para recuperarse. A la mañana siguiente, me desperté con más de 100 mensajes de texto, todos llenos de emojis de cuchillos. Ahora estaba realmente asustado. Para ser honesto, era lunes, así que tuve que ir a la escuela. Su casillero estaba justo detrás del mío, así que no podía ver si ella iba a hacer algo. Tenía miedo de que me atacara en cualquier momento. El día pasó muy lentamente y todo el tiempo estuve asustado. Estaba tan preocupado que le pedí al director que revisara su casillero porque no me sentía seguro en la escuela ese día. El director quiso saber por qué, así que le mostré los mensajes de texto. Después de verlos, estuvo de acuerdo. Cuando regresó me dijo lo que encontraron y no lo podía creer. Encontraron una aguja con tinta, hojas de afeitar y un cuchillo de 7,5 centímetros, casi 8 centímetros, con Jacob grabado en él. El director llamó a la policía y ella fue expulsada de nuestra escuela. No supe nada de ella hasta la semana pasada. Estaba en la boda de mi primo Danny y me contó que después de lo que pasó, Claire fue a 3 escuelas diferentes y en cada una causó más problemas. Estoy feliz de haber evitado una situación peligrosa. Los voy a poner en situación. Antes de comenzar a contar mi historia, déjenme compartir algunos detalles sobre mí. Tengo 14 años y tengo 2 hermanas mayores que ya terminaron la universidad. Ellas tienen 39 y 26 años. También tengo 2 hermanos gemelos pequeños que tienen 5 años. Mi mamá es doctora y mi papá tiene un restaurante. De todos modos, esto sucedió cuando tenía 11 años, en mi 5º año de primaria, durante la época de graduación, a finales de mayo y principios de junio. Mi mejor amiga, a la que llamaremos Kay, siempre estuvo allí para mí, pero lamentablemente se mudó una semana antes de la graduación, y me sentí muy triste y sola sin una amiga. Kay había estado conmigo desde el jardín de infancia, siempre en las mismas clases, y sentía que siempre había estado allí para mí. Desde el principio del jardín de infancia hasta casi el final del 5º grado, compartimos mucho. Perder su amistad se sintió como un castigo. Afortunadamente, otro amigo, que ahora es mi novio, a quien llamaremos A, estuvo allí para apoyarme y mantenerme feliz, y realmente no sabía qué hubiera hecho sin él. En junio, recibí un mensaje en Kik de un chico llamado N. No sabía quién era N ni cómo consiguió mi Kik, porque solo lo compartía con amigos cercanos. Esto fue antes de que todos usaran mucho las redes sociales, así que tener un teléfono y redes sociales era algo importante para mí. Pero volvamos a N. Me envió un mensaje durante la escuela diciendo: «Hola, ¿cómo estás? Espero no estar perdiendo tu tiempo». No estaba segura de qué hacer porque no lo conocía y estaba preocupada de que pudiera ser raro o algo así que no respondí de inmediato. Esperé hasta sentirme segura en mi habitación más tarde ese día para responder el mensaje. Le respondí al chico diciendo: «Hola, no quiero ser grosera, pero no te conozco y me enviaste un mensaje durante la clase, pero ¿cómo conseguiste mi cuenta?». Poco después de enviar eso recibí una respuesta rápida diciendo: «Ups, mi error. Pensé que eras la chica de Roblox. Si quieres, puedo eliminarte de inmediato». Me sorprendió lo rápido que respondió. Me pregunté si acababa de llegar a casa o si estaba siendo educado en casa para responder tan rápido. Sentía que estaba esperando mi respuesta, aunque me tomó unas 3 horas responder.
Así que le dije, no hay problema, podría usar algunos amigos nuevos. Unos minutos después respondió, genial, ¿cuál es tu nombre? Le dije mi nombre y él me dijo el suyo. Luego le pregunté a N si tenía una foto de sí mismo, y me envió unas 15. Le dije, eres bastante lindo, y para ser justa luego le envié algunas fotos mías. Alrededor de las 9:37 de la noche, me preguntó si podía llamarme. Me sentí nerviosa y asustada porque no siempre puedes confiar en la gente, incluso si parecen agradables, así que tuve que mentir y decirle que tenía hora de dormir y que necesitaba ir a la cama. Él me envió un mensaje de texto preguntando, ¿por qué no? Es viernes, puedes quedarte despierta un poco más, ¿cuál es la prisa? Entonces le dije que necesitaba ir al hospital para un chequeo de salud. Él dijo, está bien, buenas noches, muñeca. Me sentí un poco confundida, pero también un poco feliz. Los chicos no suelen hablarme de manera romántica, son principalmente solo amigos. Escuchar eso de él me hizo sentir feliz, como si significara algo especial para él. Después de terminar la conversación con él, le envié un mensaje a mi amigo A, pero cuando le conté a A lo que había pasado, me dijo que no le gustaba N y que debería bloquearlo. Le dije a A que era la primera vez que un chico me decía algo así, y que debería estar feliz por mí. A es un año mayor, y mi mejor amigo desde que tenía 7 años. Él explicó que los chicos no deberían llamar a las chicas con esos nombres, porque podrían estar tratando de engañarlas para que les gusten solo para lastimarlas después. Le dije a A que solo estaba siendo celoso, y luego le dije que me iba a la cama. Él respondió, está bien, lo siento por ser tan directo, pero si decides salir con este chico, no vengas llorando a mí cuando te rompa el corazón. Le envié un mensaje de buenas noches a A, y comencé a enviar mensajes a mi mejor amiga. Ella me dijo que debería salir con él, pero compartió algunas reglas antes de empezar a salir. También dijo que si alguna vez rompíamos, ella quería ser la primera en tener la oportunidad. Le dije que de ninguna manera y bromeamos sobre eso por un rato. A la mañana siguiente, alrededor de las 10, recibí un nuevo mensaje de N que decía, hola muñeca, ¿cómo dormiste? El consejo de la noche anterior me dio el valor para decir, por favor no me llames así a menos que estemos realmente saliendo. Parecía que N tenía un plan, porque tan pronto como vio mi mensaje respondió, oh, ¿entonces quieres salir conmigo? Me quedé sin palabras en ese momento, aunque parecía agradable en sus fotos. Aún no había hablado con él por teléfono y ya quería salir conmigo. No ahora, solo tengo 11 años, así que sería raro. Le envié un mensaje de texto. Supongo que lo hice enojar porque dijo, oh, está bien, entonces hablaremos de esto esta noche y más te vale que respondas a mi mensaje, ¿entendido? Pensé para mí misma, ¿me está gritando por mensaje de texto? No sabía qué decir, y esa fue la primera señal de que algo podría estar mal. Primero quería llamarme, luego me pidió que saliera con él, y ahora me estaba gritando porque dije que no. Debería haber terminado todo en ese momento, y nunca haberle respondido de nuevo, pero no. Acepté su mensaje de texto y le dije que sí. Vi todas esas señales de advertencia en mi cabeza, pero ignoré cada una de ellas. Después de ese día, pasaron un par de meses y estábamos haciendo videollamadas con frecuencia. Otro amigo mío, H, apareció en la pantalla y me dio un abrazo diciendo que era su mejor amiga, pero solo 2 segundos después, N colgó la videollamada y envió un mensaje diciendo que él también podría engañarme. Me tomó 2 horas explicarle a N que H era solo mi amigo. Obviamente él era del tipo celoso y no podía confiar en mí alrededor de otros chicos, otra señal de advertencia que ignoré. Aparte de ese incidente ese día, todo lo demás parecía estar bien. Era como si él estuviera en diferentes estados de ánimo cada vez que hacía algo que no le gustaba. Así que, después de eso, me aseguré de que cualquier contacto con mis amigos varones permaneciera oculto de él. Probablemente ya te habrás dado cuenta de que N era bastante exigente, era algo controlador conmigo. A menudo recibía mensajes de seguidores en Instagram. Eran una avalancha de mensajes de otras chicas que afirmaban ser de su estado o escuela. Aparentemente, estaban cuidándome, diciéndome que necesitaba romper con N y encontrar a alguien más rápido antes de que algo sucediera. Pensé que era solo una broma. Tal vez eran sus amigos solo jugando conmigo. Pasaron los meses y N y yo ya llevábamos unos 2 años en nuestra relación. Alrededor de ese tiempo,
Comencé a pensar que nuestra relación no era la mejor, y tal vez deberíamos romper. Así que en el verano de 2016, él vino a mi área. Iba a ser la primera vez que nos encontráramos en persona en lugar de solo en una pantalla. Le dije que quería reunirnos en un lugar público, y acordamos encontrarnos en el parque local, a unas pocas cuadras de distancia. Había un restaurante donde podíamos almorzar después de eso, y su mamá podría recogernos, dejarme en casa, y ellos podrían regresar a su hotel. Nos encontramos, y pude ver que él era lindo en persona, tal como lo era en la pantalla, pero tenía a mis mejores amigos K, H y A vigilando desde la distancia. Estaba tan feliz de que Kay pudiera venir porque estaba visitando a su papá esa semana, así que le agradecí por estar allí para mí. N y yo terminamos hablando durante unas 2 horas, e incluso me dio su sudadera. Después de eso, caminamos hacia el restaurante y pedimos una mesa. Envié un mensaje a mi mejor amiga diciendo, «El dragón está en el nido». Era nuestra manera de bromear y decirles que vinieran a unirse a nosotros. Como de costumbre, abracé a los 3, pero vi que N se estaba enojando. Me agarró por el brazo y me dijo en voz baja, «Podría romper contigo ahora mismo si quisiera, pero vamos a actuar como si te hubiera dicho algo para que tus amigos no piensen que soy un psicópata. Esta es la última vez que verás a tus amigos esta noche. Ahora ríete». Estaba siendo brusco conmigo, tanto verbal como físicamente. No puedo explicar cómo me sentía en ese momento, así que hice lo que me dijo. Me reí, pero fue tan incómodo que fue una pista para mi amiga Kay. Ella notó lo raro que era y me preguntó si necesitaba ir al baño con ella. Asentí y rápidamente caminamos hacia el baño. Una vez allí, le conté a Kay todo lo que había estado sucediendo, y ella se sorprendió. Me dijo que necesitábamos salir de su vista de inmediato y que N tenía que salir de mi vida. Así que Kay y yo encontramos la puerta trasera y les enviamos un mensaje a los chicos, H y A, diciéndoles que estábamos esperando afuera. Le envié un mensaje largo a N, y una vez que lo envié le dije a Kay que necesitábamos ir a mi casa, lejos del restaurante y lejos de N. Cuando llegamos a mi casa, comencé a calmarme, pero luego hubo golpes en la puerta. No pasó mucho tiempo antes de que alguien estuviera afuera gritando, insultándome y diciendo cosas como, «Voy a disfrutar quitándote la vida y bebiendo tu sangre. No me desafíes, niña, te vas a arrepentir de esto, y me aseguraré de que lo hagas». Llamamos a la policía. Kay estaba en la línea con el despachador, quien dijo que la policía estaba en camino. Más tarde, descubrimos que mientras N estaba en el restaurante, después de recibir mi mensaje de que nuestra relación había terminado y que me iba a casa sin él, sacó un cuchillo frente a H y A, quienes estaban vigilándolo en el restaurante. Eso dejó todo claro. N no estaba bien. ¿Cómo pude haber ignorado eso sobre él? Tenía un arma, amenazó con hacerme daño y lo decía en serio. ¿Qué estaba mal con este tipo? En resumen, los padres de estos chicos fueron informados, y ellos me dijeron que la razón por la que N quería mantenerme a su lado era porque, cuando era niño, estaba muy cercano a una niña que de repente desapareció. Creían que eso no le había sentado bien a su hijo, pero después de todo lo que sucedió, algo me dice que él podría haber estado involucrado en esa desaparición, y estoy muy agradecida de no haberme convertido en la siguiente desaparición. Estaba sola en mi apartamento universitario, esperando que terminara la noche de sábado. El tiempo pasaba tan lentamente y no podía dormir, así que intenté comer algunos bocadillos, pero no ayudó. Los sábados suelo ducharme a medianoche, y esa noche no fue diferente. Mientras estaba en la ducha, noté unas palabras en la ventana de mi baño que decían, «Te estoy observando y siempre lo haré», con un corazón y una huella de mano. No le presté mucha atención y simplemente me fui a la cama, preparándome para mi turno al día siguiente. El siguiente sábado, cuando me duché de nuevo, esta vez cubrí la ventana. Después de que terminé y me vestí para salir, escuché golpes en la ventana. El ruido se hacía más fuerte cada segundo, y había otro mensaje que decía, «Cariño, te amo, y sé que sientes lo mismo. Hagámoslo realidad y con tu compañía sé que seremos felices». Había 2 corazones y 2 caras sonrientes. Ahora sí me asusté y corrí. Agarré mi teléfono para tomar una foto y mostrársela a la policía para asegurarme de que era real. Cuando regresé a casa después de mostrar las fotos, esos mensajes habían desaparecido.
Estaba cansada, pero demasiado asustada para dormir, aunque finalmente me quedé dormida. Terminé todas mis clases universitarias y me estaba preparando para el trabajo al día siguiente, pero antes de mi ducha de medianoche, me aseguré de tener mi teléfono conmigo. Después de la ducha, me vestí y estaba a punto de salir cuando escuché golpes. Una voz espeluznante susurró: «Annie, ¿planeas dejarme solo así?» «Vamos, Annie». Me asusté y me escondí en la cocina. Cerré la puerta con llave y agarré un cuchillo para protegerme. Llamé a la policía, les conté todo y les dije dónde me estaba escondiendo. No podía abrir la puerta. Ellos prometieron enviar a la policía de inmediato. Entonces me di cuenta de que no había mirado de cerca la foto que tomé, ni había leído lo que estaba en la ventana. Cuando finalmente la abrí, realmente me sorprendí. «Mi amor, te trataré como a una princesa. Entrega tu cuerpo, corazón y alma a mí». La policía llegó en cuestión de minutos y derribaron las puertas. 2 oficiales me escoltaron fuera de mi apartamento, quedándose conmigo por seguridad. Estaba tan asustada que temblaba cuando uno de los policías intentó consolarme. Después de unos minutos, salieron de mi apartamento y encontraron a un hombre escondido dentro. Resultó ser mi vecino de al lado, quien me había estado acosando. Él pensaba que íbamos a estar juntos, así que tuve que llevarlo a la corte y conseguir una orden de restricción. Después de todo lo que sucedió, tuve que mudarme de ese apartamento y alejarme de allí. No he vuelto a ver al tipo desde entonces, y realmente espero no volver a verlo nunca más. ¿Qué tal, amigos? Vengo a dejarles uno de los misterios más recientes. Ocurrió en 2014 y se extendió un par de años después. Es una historia que se desarrolla como un thriller psicológico, y de hecho, Netflix recientemente compró los derechos para hacer una película o serie sobre este caso de la familia que fue víctima de este suceso. La versión resumida de esta historia es que tienes a esta familia americana que compra la casa de sus sueños, están listos para mudarse y comienzan a recibir estas horribles cartas amenazantes de una persona o grupo anónimo. Las cartas se vuelven progresivamente peores e indican que quien los está observando los está vigilando muy de cerca a todas horas y es capaz de ver cosas que no son fáciles de notar solo al pasar por allí. Esta es una persona que realmente está intensamente enfocada en la familia. Creo que la mejor manera de ver este video y aprender sobre este caso, para realmente apreciar por lo que pasó esta familia, es ponerse en la posición de ser la familia Broadus, que es la familia que compró la casa. Imagínense que están en su posición, ¿se habrían quedado o se habrían ido? Me encantaría saberlo en los comentarios, así que vamos a sumergirnos en la historia. En junio de 2014, Derek y Maria Broadus compraron la casa de sus sueños. Es una casa de 6 habitaciones valorada en $1.300.000 en Westfield, Nueva Jersey, que es una ciudad muy próspera en el norte de Nueva Jersey. La casa que compraron estaba en Boulevard, ese es el nombre de la calle, y Boulevard dentro de Westfield era como la calle más codiciada en ese momento. Si vivías en Boulevard lo habías logrado. Diría que los tiempos han cambiado, porque ahora Boulevard es recordada como el lugar donde ocurrió este caso, así que probablemente ya no sea el mejor lugar para vivir. Pero en ese momento era como si Derek y Maria estuvieran viviendo sus sueños, y lo sabían. 3 días después de la compra de la casa, aún no se habían mudado, pero Derek había ido a la casa para hacer algunas pinturas en las paredes y algunas renovaciones simples en la casa. Creo que estaba tan emocionado con esta casa que solo quería ir y estar en el lugar. Así que su esposa y sus hijos estaban en su antigua casa, que ya habían vendido pero de la que aún no se habían mudado. Entonces él estaba en la nueva casa, haciendo estas renovaciones simples y pensó, ¿sabes qué? Voy a revisar el correo. Porque aunque solo habían sido dueños de la casa durante 3 días, él pensó, veamos qué se siente ir a recoger el correo, porque esta será mi nueva casa. Así que sale y abre el buzón, y dentro hay un pequeño sobre en forma de tarjeta, dirigido a los nuevos propietarios. Querido nuevo vecino en el 657 Boulevard, permítame darle la bienvenida al vecindario. El 657 Boulevard ha sido el tema de mi familia durante décadas, y mientras se acerca su 110º cumpleaños, me han puesto a cargo de vigilar y esperar su 2ª venida. Mi abuelo vigiló la casa en los años 1920,
y mi padre la vigiló en los años 1960. Ahora es mi turno. ¿Conoce la historia de la casa? ¿Sabe lo que hay dentro de las paredes del 657 Boulevard? ¿Por qué está aquí? Lo descubriré. La carta continúa identificando qué tipo de coche estaban conduciendo. Era una minivan Honda. Continuaba diciendo cuántos contratistas había en y alrededor de la casa en los últimos días, que estaban haciendo algunas renovaciones en la casa. Incluso decía que creía haber contado que tenían 3 hijos. Algún día aprenderé sus nombres, los llamaré y los tomaré de ustedes. Es como si ya hubiera comenzado una especie de reconocimiento de su familia tan pronto como se mudaron. Y entonces Derek está leyendo esta carta, y se da cuenta de que quien está enviando esto no es un vecino amigable en este punto. Es alguien que tiene la intención de hacerles daño de alguna manera. Así que toma la carta, corre de regreso a la casa, cierra todas las ventanas, cierra con llave todas las puertas, sale de la casa y va directamente a donde están su esposa y sus hijos en su antigua casa, y llaman inmediatamente a la policía. La policía llega, lee la carta y dice, ¿qué es esto? ¿Tienen enemigos? ¿Quién les escribió esto? Porque incluso el lenguaje en la carta era como... no era exactamente inglés antiguo, pero se acercaba. Era una escritura extraña, y era simplemente acosadora y horrible, y la policía no sabía realmente qué hacer con eso. Derek y María obviamente estaban muy alterados. Aún no se habían mudado a la casa, pero esto era una gran causa de preocupación. La carta no tenía una dirección de remitente, pero al final de la carta solo decía, ¿quién soy? Podría ser alguien que pasa por su casa todos los días. Podría ser alguien que conduce por su casa todos los días. Podría ser uno de sus vecinos. Podría ser cualquier persona que vean en cualquier día y nunca lo sabrán. Y luego simplemente firmaba como el vigilante. Después de que la policía se fue esa noche y prometió iniciar su propia investigación, Derek y María estaban completamente nerviosos. Así que escribieron un correo electrónico, aunque era muy tarde, a la familia Woods, que era la familia que les había vendido la casa a Derek y María, y les dijeron, «Oye, acabamos de recibir esta extraña carta amenazante. ¿Han recibido algo así?» Porque el vigilante afirmaba haber estado vigilándolos todo el tiempo que estuvieron allí. La familia Woods respondió diciendo que, unos 3 días antes de que realmente dejaran la casa, recibieron una carta. No era amenazante, solo les agradecía por su tiempo en la casa y por tratarla con respeto, y decía que se encargarían de la casa en el futuro, y que esta persona vigilaría la casa por ellos, y estaba firmada como el vigilante. Pero, para ser honestos, no pensaron mucho en ello. La arrugaron y la tiraron. Así que los Broadus deciden que no van a apresurarse a mudarse a la nueva casa. Habían pensado en hacerlo, pero se detienen y deciden que, con esta carta, tal vez sea mejor esperar un poco. Y así, Derek y María hacían viajes durante el día con los niños. Iban a hacer renovaciones, asegurarse de que los contratistas que estaban allí estuvieran haciendo un buen trabajo y que la casa estuviera en orden, y luego volvían a la casa en la que aún vivían. Unas 2 semanas después de que se encontró esa carta, María está allí con los niños y llega a la nueva casa, y ve que hay otra carta de El Vigilante, el mismo sobre, la misma escritura en el exterior. Así que llama inmediatamente a la policía, incluso antes de leerla. La abre y dice, «Bienvenidos nuevamente a su nuevo hogar en el 657 Boulevard. Los trabajadores han estado ocupados. Los estoy observando mientras desempacan sus pertenencias. Los contenedores de basura son un buen toque. ¿Han encontrado lo que hay en las paredes? El tiempo lo dirá». El vigilante continúa identificando a cada uno de los hijos por un apodo y por el orden de nacimiento, lo que implica que quienquiera que fuera estaba lo suficientemente cerca de María o Derek cuando hablaban directamente con sus hijos, utilizando sus apodos, que los escucharon. Porque es una cosa saber los nombres completos de los niños, es posible que pudieras haberlo buscado en línea o algo así, pero saber sus apodos implica un nivel de proximidad que, aunque sabían que el vigilante probablemente estaba en el vecindario, casi definitivamente esto significaba que estaban prácticamente encima de ellos, y se pone más espeluznante. El vigilante también en esta carta pregunta por uno de los niños y dice, ¿ella será una artista? La vi usando su caballete ayer. Bueno, el caballete que esta niña estaba usando estaba en una habitación trasera de la casa que estaba mayormente oscurecida por árboles y arbustos.
Realmente solo había un punto de vista desde donde se podía ver a esta niña, lo que significaba que estabas prácticamente en la propiedad, prácticamente a la vista de cualquiera que estuviera allí, y con María y Derek, y básicamente todos en alerta máxima buscando a esta persona. Parecía extraño que pudieran ver a esta niña trabajando en su caballete en esta habitación oculta y no ser vistos. Y luego, por supuesto, sellan el trato haciendo que esta carta sea totalmente aterradora al decir: van sus hijos al sótano. Tendría miedo si fuera ellos. Está lejos del resto de la casa, y si estuvieras arriba nunca escucharías sus gritos. ¿Quién tiene los dormitorios que dan a la calle? Lo sabré tan pronto como se muden, entonces podré planear mejor. En este punto, Derek y María están en modo de crisis total, porque es una cosa ser observados, lo cual es malo, pero es otra cosa cuando la persona que los observa ahora está amenazando abiertamente a su familia, a sus hijos. Es una situación grave. Así que Derek y María en este punto no saben si alguna vez se mudarán a esta nueva casa. Se siente inseguro, y así, durante algunas semanas están tejiendo si vale la pena mudarse o no, y no están allí, no van a la nueva casa en absoluto, y llega una tercera carta que básicamente dice: ¿dónde están? La casa los extraña, obviamente del vigilante. En un momento entre la primera y la tercera carta, Derek estaba hablando con John Schmidt, que vivía 2 casas más abajo de su nueva propiedad en Boulevard, y John estaba diciendo que Derek debería investigar a los Langford, que era una familia que vivía justo al lado de su nueva casa, una familia un poco extraña. Era una madre de 90 y tantos años, y sus hijos adultos que vivían con ella, todos en sus 60. Uno de los hijos, Michael, era conocido en la zona por ser un poco raro. A menudo caminaba por las propiedades de otras personas, cosas pequeñas como esa, pero también miraba por las ventanas, dando la impresión de que era un poco extraño, y a la gente no le gustaba estar cerca de él. Derek menciona esto a la policía diciendo: deberían investigar a Michael Langford, vive justo al lado de nosotros, los vecinos dicen que es un poco raro. La policía le responde: en realidad fue la primera persona con la que hablamos. Lo trajimos, lo interrogamos, lo negó. No tenemos pruebas que lo relacionen con esto y no creemos que sea él. Luego, más adelante en la investigación, hicieron una prueba de ADN de una de las cartas y descubrieron que era ADN de una mujer, lo que descartó efectivamente a Mike Langford. Pero los Langford tenían una hija, así que decidieron que tal vez podría ser ella. Obtuvieron una botella de agua de ella, la probaron y no coincidió, por lo que los Langford fueron descartados. Derek se estaba volviendo cada vez más paranoico y enfadado. Pasó de estar asustado por lo que potencialmente podría suceder a sentir: ¿cómo te atreves a amenazar a mi familia, a mis hijos? Y comenzó a decirle a la policía: si no encuentran a quien está haciendo esto, lo descubriré yo mismo, y entonces no estarán lidiando con un caso de acoso. Estarán lidiando con un caso de otro tipo, ¿me entienden? Y la policía le dijo: no hagas nada loco, estamos trabajando lo más duro que podemos, pero no hay mucho con lo que trabajar aquí. Derek no estaba de acuerdo con eso. Instaló un elaborado sistema de cámaras dentro y alrededor de la casa, la nueva casa. Comenzó a quedarse en la nueva casa, apagando todas las luces y agachándose detrás de las ventanas, observando el buzón con la esperanza de poder confrontar a cualquiera que se acercara a él. Terminó contratando a 2 exagentes del FBI para lanzar su propia investigación privada. Contrató a un experto en escritura a mano para analizar las cartas y ver si podían obtener detalles sobre quién era esta persona, y potencialmente hacer un perfil de ellos. Y esta persona, todo lo que pudo concluir fue que era alguien que estaba realmente enojado. Pero todas esas cosas realmente no llevaron a ningún resultado. Derek se había obsesionado y estaba dispuesto a hacer básicamente cualquier cosa para descubrir quién demonios estaba escribiendo estas cartas. En este punto, los Brodus ya habían vendido su antigua casa. Todavía estaban viviendo en ella porque no se habían mudado a la nueva casa, la casa que estaba siendo vigilada. Pero en algún momento, los nuevos propietarios de la casa que vendieron estaban listos para mudarse. Así que los Brodus tuvieron que mudarse con la familia de María, pero todavía estaban pagando la hipoteca del 657 Boulevard. En este punto, la comunidad comenzó a difundir rumores sobre la familia Brodus. La gente creía que la razón por la cual no se mudaban a esta hermosa casa nueva
era porque estaban en proceso de divorcio, o tenían algunos problemas legales. Las cartas y lo que estaba sucediendo con estas cartas no era algo ampliamente conocido. Había especulación al respecto, pero nadie realmente sabía con certeza. Así que Derek y María se convirtieron gradualmente en parias, y finalmente decidieron que solo venderían esta casa. Esta nueva casa que compraron porque necesitaban el dinero. Habían invertido mucho dinero en ella, y pensaron, ¿sabes qué? Venderemos la casa y seguiremos adelante. Pero para cuando la pusieron en venta, ya circulaban suficientes rumores sobre la rareza alrededor de esa casa y por qué nadie se mudaba. Y la rareza con Derek y María, que nadie quería comprarla. Así que inicialmente listan esta propiedad por encima de lo que pagaron, porque habían invertido $100,000 en la casa en renovaciones. Solo seguían haciendo renovaciones, y esa era su manera de justificar no mudarse. Decían, bueno, sigamos arreglándola. Será mejor cuando nos mudemos. Pero sabes, pusieron $100,000 y nadie mordió el anzuelo. Bajan el precio. Nadie mordió el anzuelo. Siguen bajando el precio hasta que fue un déficit total, y aún así, nadie hizo una oferta, por lo que permaneció vacante. En este punto, María y Derek dirigieron su frustración hacia los antiguos propietarios porque, como mencioné antes, habían recibido una carta del vigilante. Claro, fue al final de su estadía en esta casa, pero fue antes de que entregaran las llaves a la familia Broadus, y Derek y María sentían que el hecho de que recibieran una carta anónima que estaba literalmente firmada como el vigilante, ese nombre por sí solo era lo suficientemente ominoso como para que creyeran que la familia Woods debería haberlo revelado a la familia Broadus antes de mudarse. Así que presentaron una denuncia legal contra la familia Woods, básicamente diciendo que ocultaron información que potencialmente nos habría impedido mudarnos y no tener este problema. Derek y María fueron asegurados por su equipo legal que, en el mejor de los casos, un pequeño noticiero legal podría recoger esta demanda, y eso sería todo. Pero la historia fue recogida por varios medios. El hecho de que presentaron una denuncia contra los antiguos propietarios debido a un acosador, y de repente estaban en todas las noticias. La familia Broadus recibió más de 300 solicitudes de medios. Había estaciones de televisión y noticieros acampados en el jardín delantero. Todos querían saber qué estaba pasando con este extraño caso del vigilante. Se convirtió en un gran tema, y así para Derek y María y su familia, tuvieron que abandonar Westfield porque básicamente no solo era inseguro porque estaban siendo vigilados por esta amenaza fantasma, sino que ahora no podían escapar de la presión mediática y toda la especulación de sus vecinos entrometidos. Fue un desastre total. Finalmente, la familia Broadus recibió una buena noticia, literalmente años después de que se enviara la primera carta, y habían invertido todo su dinero en esta nueva casa. Una familia aceptó alquilar la casa. Ahora esto sería una pérdida para la familia Broadus. El dinero del alquiler no cubriría ni siquiera la hipoteca, pero para ellos, que habían estado sentados en esta propiedad inútil que solo había estado devorando sus finanzas, esto fue una gran victoria. La familia Broadus incluyó en el contrato con esta nueva familia que si recibían otra carta, podrían rescindir el contrato. Así que la nueva familia se mudó, y 2 semanas después de estar allí, ¿qué crees que sucedió? Otra carta aparece. ¿Te preguntas quién es el vigilante? Gira la cabeza, idiotas. Tal vez incluso me saludaron. Uno de esos supuestos vecinos que no tiene idea de quién podría ser el vigilante. O tal vez sí lo saben y tienen demasiado miedo de decírselo a alguien. Mis soldados del Boulevard siguieron mis órdenes al pie de la letra, cumplieron su misión, y salvaron el alma del 657 Boulevard bajo mis órdenes. Todos alaben a el vigilante. El inquilino también fue mencionado en esta carta, y definitivamente se asustó, pero decidieron que estaban dispuestos a quedarse porque sabían que esto podría suceder. Solo pidieron que la familia Broadus instalara aún más cámaras, y así lo hicieron. Instalaron más cámaras y decidieron quedarse. Derek y María obviamente estaban desalentados, pero al mismo tiempo ahora tenían más pruebas contra el vigilante. Tomaron esta nueva carta, la llevaron a la policía y, desafortunadamente, al igual que con las otras pocas cartas que habían recibido, no había mucho con lo que trabajar, excepto que tienes a esta persona que afirma estar vigilándolos.
pero sin pruebas contundentes que la relacionen con alguien. Así que, una vez más, no llegaron a ninguna parte. Después de alquilar esta casa durante un tiempo a esta familia con pérdidas, la familia Broadus en 2019 finalmente decidió vender la casa con un déficit de $400,000. Fue una pesadilla total, y en este punto estaban dispuestos a pagar $400,000 para deshacerse de ella. Antes de venderla, recibieron una última carta, y esto es lo que decía: «Eres despreciado por la casa y por el vigilante». A pesar de la investigación de la policía y la investigación no oficial por parte de los investigadores privados de Derek, no estamos ni un paso más cerca de descubrir quién es el vigilante o qué está oculto en las paredes. Todo sigue siendo un gran misterio. Muchas personas han especulado que la familia Broadus, específicamente Derek, fue quien escribió las cartas porque, de hecho, más tarde admitiría que escribió varias cartas anónimas a personas en la comunidad que habían hablado mal de él y su familia, pero dijo que fue puramente por frustración, que quería asustarlos y hacerlos sentir lo que era tener a el vigilante vigilándolos. Pero dijo que toda esta situación realmente los devastó financiera y emocionalmente, y que arruinó su capacidad de quedarse en la ciudad que tanto amaban. Así que la idea de que se beneficiaría de esto no es una teoría muy sólida en mi opinión. Además, recientemente Netflix compró los derechos de su historia. Pero si Derek y su familia hubieran dicho: «Lo que vamos a hacer es crear este elaborado misterio en torno a nosotros mismos durante años para asegurar los derechos de una película», estarían sometiendo a sus hijos a algo tan traumático. Así que la idea de que tus hijos tengan que vivir con el miedo de ser atacados y ser acosados en la escuela porque todos hablan en estas comunidades, también parece descabellada. Sigue siendo un misterio quién es el vigilante, pero hasta el día de hoy sigue siendo un misterio. Desde que tengo uso de razón, siempre he sido una persona tranquila, alguien que disfruta de la soledad y el silencio. Mi rutina diaria estaba marcada por la monotonía, lo cual no me molestaba en absoluto. Mi vida en Estados Unidos, en un suburbio pacífico y aparentemente seguro, era sencilla. Me levantaba temprano, tomaba una taza de café en la cocina mientras observaba el amanecer, luego me dirigía al trabajo, y al final del día regresaba a mi casa, mi refugio personal, donde podía desconectar del mundo exterior. Sin embargo, nunca imaginé que esta tranquilidad se vería tan drásticamente interrumpida, y que mi vida, antes predecible y serena, se convertiría en una pesadilla que aún no logro comprender del todo. Recuerdo perfectamente el día en que todo comenzó. Era un martes como cualquier otro. Llegué a casa después de un día largo y agotador en el trabajo. La jornada había sido complicada, con reuniones interminables y plazos que parecían acercarse con la rapidez de un tren descontrolado. Estaba deseando llegar a mi hogar, mi santuario, y desconectar del estrés del día. Al entrar al pequeño jardín frente a mi casa, algo inusual captó mi atención. Un sobre pequeño y blanco descansaba en el fondo de mi buzón, como si esperara pacientemente a ser descubierto. No había ningún remitente, ni estampillas, solo mi nombre escrito en letras grandes y torpes. Lo primero que pensé fue que se trataba de un error, alguna carta de algún vecino que había sido colocada en el lugar equivocado. Sin embargo, la curiosidad me venció, y sin darle más vueltas al asunto, abrí el sobre. Dentro solo había una hoja de papel doblada de manera meticulosa, como si quien la hubiera escrito hubiese tomado su tiempo para asegurarse de que todo estuviera en perfecto orden. Al desplegarla, me encontré con una sola frase escrita en tinta negra, en una caligrafía que parecía infantil, pero que al mismo tiempo tenía algo perturbador. «Te estoy observando». 3 palabras que en cualquier otro contexto podrían haber parecido una simple broma, pero que en ese momento, dadas las circunstancias, me hicieron sentir un escalofrío recorriendo mi espalda. ¿Quién me estaba observando? ¿Por qué alguien dejaría una nota así en mi buzón? Intenté convencerme de que era solo una broma de mal gusto, quizás algún adolescente aburrido del vecindario. Pero a pesar de mis intentos de racionalizarlo, una sensación de inquietud comenzó a crecer dentro de mí. Los días pasaron, y aunque intenté mantener la calma, no pude evitar pensar en esa carta cada vez que entraba a mi casa. Mi rutina comenzó a verse afectada. Empecé a mirar por encima de mi hombro cada vez que caminaba por la calle.
y cada sombra, cada sonido extraño, me hacía saltar. Aún así, me decía a mí mismo que no debía dejarme llevar por la paranoia, que seguramente no era nada. Sin embargo, esa sensación de ser observado nunca desapareció por completo. Una semana después, cuando ya había comenzado a convencerme de que todo había sido una simple broma, encontré otro sobre en mi buzón. Esta vez, el sobre estaba cuidadosamente cerrado con cinta adhesiva, como si quien lo hubiera colocado allí quisiera asegurarse de que solo yo pudiera abrirlo. Al sacarlo del buzón, noté que tenía un peso inusual, lo que hizo que mi corazón comenzara a latir con fuerza en mi pecho. Sentía un nudo en el estómago mientras abría el sobre con manos temblorosas. Dentro había otra nota, escrita con la misma caligrafía infantil, pero esta vez el mensaje era aún más perturbador. No te escondas de mí. Junto a la nota había una pequeña fotografía, en la que se me veía a mí mismo caminando hacia mi coche, aparentemente tomada desde algún lugar cercano a mi casa. El ángulo de la fotografía dejaba claro que quien la había tomado estaba lo suficientemente cerca como para ver cada detalle. Mi piel se erizó al darme cuenta de que esta persona, quienquiera que fuera, no solo estaba observándome, sino que también se estaba acercando más de lo que podía soportar. Mi vida, que antes se había desarrollado en una calma absoluta, comenzó a desmoronarse. La tranquilidad de mi hogar se vio invadida por un miedo constante, una sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Las cartas continuaron llegando, cada una más perturbadora que la anterior. Una noche, mientras revisaba el buzón, encontré una tercera carta. Esta vez, el sobre estaba sucio, manchado con algo que parecía barro, y la caligrafía, aunque aún reconocible, estaba algo distorsionada. Al abrirlo, el mensaje era corto y simple: sé dónde trabajas. Sentí como si el suelo se desvaneciera bajo mis pies. Ya no era solo un observador distante. Esta persona sabía detalles de mi vida, sabía dónde pasaba la mayor parte de mi tiempo. El miedo comenzó a apoderarse de cada aspecto de mi existencia. Cada vez que recibía una de esas cartas, la ansiedad aumentaba. Empecé a notar detalles que antes me pasaban desapercibidos. El coche que pasaba despacio frente a mi casa todas las mañanas, las miradas fugaces de personas en la calle, la sombra que parecía moverse detrás de mí cuando caminaba hacia mi auto al final del día. Ya no me sentía seguro en ningún lugar. La paranoia se instaló en mi mente, convirtiendo cada momento de mi vida en una tortura constante. El terror alcanzó un nuevo nivel cuando una mañana, al salir de mi casa para ir al trabajo, encontré un pequeño paquete envuelto en papel oscuro, dejado justo en la puerta de entrada. Al principio pensé que podría ser algún tipo de entrega equivocada, pero cuando vi que no había dirección ni remitente, el miedo volvió a apoderarse de mí. Con manos temblorosas, llevé el paquete al interior de la casa y lo abrí con cuidado. Dentro, había una pequeña caja, y al abrirla, encontré una fotografía que me dejó sin aliento. Era una imagen de mí mismo, durmiendo en mi cama. La fotografía había sido tomada desde un ángulo que solo podría haberse logrado desde el interior de mi habitación. La sensación de vulnerabilidad que me invadió en ese momento fue abrumadora. ¿Cómo había podido alguien entrar en mi casa sin que me diera cuenta? ¿Cuántas veces más había estado esa persona tan cerca de mí mientras yo dormía, completamente ajeno a su presencia? Esa noche, no pude pegar ojo. Me quedé despierto, sentado en mi cama con todas las luces encendidas y un bate de béisbol en la mano, temblando de miedo. Cada pequeño ruido, cada crujido en la casa, hacía que mi corazón se acelerara, imaginando que en cualquier momento esa persona podría aparecer de nuevo. Revisé las cámaras de seguridad que había instalado en la casa, pero para mi sorpresa, noté que en las grabaciones de las últimas semanas había segmentos de tiempo completamente en blanco. Horas enteras de grabación simplemente habían desaparecido, como si alguien hubiera borrado las imágenes deliberadamente. El nivel de terror al que me enfrentaba era indescriptible. Sentía que estaba perdiendo el control de mi vida. Al día siguiente recibí una llamada de un número desconocido. Al contestar, todo lo que escuché fue un silencio pesado, opresivo, que parecía durar una eternidad antes de que la llamada se cortara de repente. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y el pánico se apoderó de mí. Sabía que era ella, quienquiera que fuera, jugándome con mi mente.
haciéndome sentir más vulnerable e indefenso de lo que ya estaba. Las semanas pasaron, y las cartas, las llamadas y los extraños regalos continuaron. Una noche, mientras regresaba a casa después de un día de trabajo especialmente largo, encontré otro sobre en mi buzón. Sentí una mezcla de miedo y resignación mientras lo sacaba del buzón. Ya no era una novedad encontrar esos mensajes perturbadores, pero eso no hacía que fuera menos aterrador. Al abrir el sobre descubrí otra fotografía, esta vez de mí cenando solo en mi cocina. El ángulo de la foto era claro. Había sido tomada desde afuera, a través de la ventana de la cocina, desde un lugar oculto entre los arbustos que rodeaban mi casa. Sentí náuseas. No podía creer que alguien pudiera estar tan cerca de mí observándome de manera tan intrusiva. Intenté buscar ayuda. Fui a la policía, llevé todas las cartas, las fotografías y los paquetes que había recibido. Los agentes tomaron mi denuncia y me aseguraron que investigarían el asunto, pero en el fondo, sabía que no podrían hacer mucho. No había pruebas suficientes, no había testigos, y quienquiera que me estuviera acosando, parecía estar siempre un paso por delante. Las cartas y los regalos no cesaron, y cada vez se volvieron más macabros. Una mañana, encontré una muñeca destrozada en mi buzón, con el rostro desfigurado y un mechón de cabello atado al cuello. Otra vez, recibí una caja llena de hojas secas y un mensaje que decía: «El otoño trae la muerte». Estos gestos se volvieron más y más inquietantes, y cada vez que encontraba uno, sentía que mi mente se quebraba un poco más. El terror llegó a su punto álgido cuando una noche, mientras revisaba mi correo electrónico, recibí un mensaje de una dirección desconocida. El asunto del correo simplemente decía: «Tu tiempo se acaba». Abrí el mensaje con el corazón en la garganta, y lo que vi me dejó helado. Había adjuntadas varias fotos de mí, tomadas en momentos diferentes del día, en mi casa, en el trabajo, incluso mientras caminaba por la calle. Las imágenes estaban acompañadas de mensajes perturbadores. «Me encanta lo que llevabas puesto hoy» o «¿Te gustó la comida que preparaste anoche?». El nivel de detalle y la proximidad con la que habían sido tomadas las fotos me hizo darme cuenta de que esta persona estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Sentí un terror paralizante, sabiendo que estaba siendo observado en todo momento, sin importar lo que hiciera o dónde estuviera. Finalmente, el 1 de agosto, recibí la última carta. Esta vez, estaba escrita con un bolígrafo rojo, y las palabras parecían casi sangrar sobre el papel. El mensaje era breve, pero devastador. «Tu tiempo se acaba. Pronto estaré más cerca de lo que imaginas». Sentí que mi corazón se detuvo por un momento mientras leía esas palabras. Esa carta fue la gota que colmó el vaso. Sabía que no podía seguir viviendo así, en constante miedo y paranoia. Decidí dejar todo atrás. Dejé mi trabajo, cambié de número de teléfono y vendí mi casa. Pensé que mudarme a otro lugar me daría la paz que tanto anhelaba. Pero la verdad es que no importa a dónde vaya, el miedo me seguirá. No puedo dejar de pensar que ella, quien quiera que sea, aún me sigue. Hasta el día de hoy no sé quién es esta mujer ni por qué me eligió como su objetivo. Lo único que sé es que mi vida nunca volverá a ser la misma. Vivo en constante paranoia, esperando que cada día pueda ser el último en que vea la luz del sol. Y aunque he hecho todo lo posible por escapar, la sombra de esta mujer sigue acechándome, recordándome cada día que el peligro aún está presente. Esta es mi historia, un relato de cómo una vida tranquila y apacible puede convertirse en un infierno de miedo y paranoia, cuando un acosador decide hacer de tu vida su obsesión. Y aunque he intentado dejarlo todo atrás, la verdad es que nunca podré escapar por completo. Sigo esperando el día en que esa mujer reaparezca, y cuando lo haga no sé si estaré listo para enfrentar lo que venga. Mi nombre es Ana, aunque en la industria del cine para adultos soy conocida por un seudónimo que prefiero mantener en privado. Durante los últimos años, he trabajado como modelo en este mundo, ganando una considerable cantidad de seguidores y, junto con ello, una popularidad que me permitió vivir de lo que amaba hacer. En plataformas como OnlyFans, construí una base sólida de suscriptores que no solo apreciaban mi contenido, sino que también respetaban los límites que yo misma establecía. Para mí esta carrera era más que un trabajo, era una forma de expresión,
un espacio donde podía ser yo misma sin miedo al juicio. Sin embargo, todo cambió de manera drástica cuando un hombre desconocido comenzó a invadir cada rincón de mi vida, transformando lo que antes era una fuente de empoderamiento en una pesadilla constante. Todo comenzó de manera casi imperceptible, como una pequeña grieta en una pared que, con el tiempo, se expande hasta que toda la estructura se derrumba. Al principio no había nada fuera de lo normal. Recibía los típicos mensajes de admiración que siempre llegaban de mis seguidores, elogios por mi apariencia, palabras de apoyo y agradecimiento por mi contenido. No era raro que algunos de estos mensajes se volvieran más personales, incluso subidos de tono, pero estaba acostumbrada a manejar esas situaciones con profesionalismo. Sin embargo, hubo un mensaje que destacó entre los demás no por su contenido explícito sino por el tono en que estaba escrito. Decía algo así como: «He soñado con tenerte para mí, atada a mi cama, y no dejarte ir jamás». Al leerlo sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era diferente, más siniestro, como si no fuera solo una fantasía, sino una declaración de intenciones. Intenté no darle mayor importancia, convenciéndome de que era solo otro seguidor que había llevado su fantasía demasiado lejos. Pero en el fondo, una parte de mí no pudo ignorar la sensación de incomodidad que ese mensaje había dejado. A partir de ese día, comencé a recibir más mensajes de este mismo usuario, cada uno más perturbador que el anterior. Ya no eran solo palabras de admiración o deseos sexuales, eran amenazas veladas, que dejaban claro que esta persona no estaba satisfecha con solo observar desde lejos. «Un día, no tendrás dónde esconderte de mí», decía en uno de los mensajes. «Voy a hacer que tus gritos sean lo único que se escuche en la noche», leí en otro. Cada vez que abría mi bandeja de entrada, sentía como mi corazón se aceleraba, temiendo lo que podría encontrar. A medida que los mensajes se volvían más frecuentes y más oscuros, mi ansiedad comenzó a aumentar. Sin embargo, me obligué a seguir adelante. En esta industria, a veces tienes que lidiar con personas que no entienden la diferencia entre la fantasía y la realidad, o al menos eso intentaba repetirme para no dejarme llevar por el miedo. Bloqueé al usuario en todas las plataformas, convencida de que eso pondría fin a los mensajes. Pero no pasó mucho tiempo antes de que me diera cuenta de que esto iba mucho más allá de lo digital. Una mañana, después de una noche inquieta en la que apenas había podido dormir, me dirigí al gimnasio para intentar despejar mi mente. Era parte de mi rutina diaria. El ejercicio me ayudaba a mantenerme en forma y a liberar el estrés acumulado. Al salir de mi casa, noté algo inusual en la puerta de entrada. Un pequeño paquete envuelto en papel marrón oscuro, sin ninguna etiqueta o remitente. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras lo recogía. Sentí un nudo en el estómago, una intuición que me decía que ese paquete no traía nada bueno. Al abrirlo, descubrí una cuerda de seda negra y un par de esposas de metal. Había también una nota escrita a mano con una caligrafía cuidadosa que reconocí al instante. «Para cuando finalmente te tenga en mi cama». Me quedé allí, parada en la entrada de mi casa con el paquete en mis manos, sintiendo cómo el terror se apoderaba de mí. La cuerda y las esposas eran mucho más que objetos. Eran una amenaza tangible, una promesa de lo que este hombre planeaba hacerme. Corrí de vuelta al interior de la casa cerrando la puerta con fuerza detrás de mí. No podía dejar de temblar. Sentía que estaba perdiendo el control de mi vida, que ya no tenía un refugio seguro donde esconderme. Esa misma tarde decidí ir a la policía. Llevé el paquete y las notas que había recibido, con la esperanza de que pudieran ayudarme. Los agentes escucharon mi historia, tomaron mis declaraciones y me aseguraron que investigarían el caso. Sin embargo, sus palabras no me dieron ninguna sensación de seguridad. No había pruebas suficientes para identificar a esta persona. Todo lo que tenían eran mensajes anónimos y un paquete sin remitente. Me recomendaron que mantuviera la calma, que estuviera alerta y que informara de cualquier otro incidente. Salí de la estación de policía sintiéndome más sola y vulnerable que nunca. Los días siguientes fueron un infierno. No importaba lo que hiciera. No podía sacudirme la sensación de que estaba siendo observada. Empecé a notar pequeños detalles que antes me pasaban desapercibidos. El coche que pasaba despacio frente a mi casa, a la misma hora todos los días. Las sombras que parecían moverse en la calle cuando salía al anochecer. Las miradas de extraños que duraban un segundo más de lo normal.
Sabía que no podía vivir así, pero no sabía qué hacer para detenerlo. Cada vez que recibía una notificación en mi teléfono, mi corazón se detenía por un segundo, temiendo que fuera otro mensaje de él. Mis noches se volvieron aún más inquietantes. Empecé a recibir llamadas de números desconocidos, siempre en medio de la noche. Al contestar, lo único que escuchaba era una respiración pesada al otro lado de la línea, antes de que la llamada se cortara abruptamente. Intentaba no pensar en ello, pero el miedo se había instalado en mí de una manera que no podía ignorar. Comencé a dormir con todas las luces encendidas, y cada pequeño ruido en la casa me hacía saltar de la cama, convencida de que alguien había entrado. Mi hogar, que alguna vez fue mi refugio, se había convertido en una prisión de miedo. El acoso comenzó a afectar mi trabajo. Ya no podía concentrarme en crear contenido. Cada vez que intentaba grabar algo, mi mente se llenaba de imágenes aterradoras, de lo que este hombre podría hacerme si alguna vez me encontraba. Mis seguidores comenzaron a notar mi ausencia, preguntándome por qué no publicaba tanto como antes, pero no podía decirles la verdad. ¿Cómo iba a explicarles que estaba siendo acosada por un hombre que parecía decidido a destruir mi vida? Así que simplemente me retiré, esperando que la situación se resolviera sola, pero sabiendo en el fondo que eso era poco probable. Las cosas empeoraron cuando comencé a recibir fotografías de mí misma, tomadas en momentos y lugares donde pensaba que estaba sola. La primera fue la más perturbadora. Era una imagen de mí mientras salía de la ducha, tomada desde el exterior de mi casa, a través de la ventana del baño. Me quedé helada al ver la foto, incapaz de comprender cómo alguien había podido acercarse tanto sin que yo lo notara. Esa imagen confirmó lo que había temido durante semanas. Él no solo me estaba observando, me estaba acechando. Cada vez que salía de casa, sentía su presencia, aunque nunca lo vi. Siempre estaba allí, acechando en las sombras, esperando el momento perfecto para hacer su movimiento. Empecé a recibir regalos, cada uno más macabro que el anterior. Una vez, encontré un paquete que contenía un cuchillo pequeño y afilado, acompañado de una nota que decía, «Para cuando finalmente lleguemos al clímax». Otra vez me envió una fotografía de una muñeca rota, con los ojos arrancados y el cuerpo quemado, y un mensaje que decía, «Esto es lo que pasará si intentas huir». Mi vida se había convertido en una espiral de paranoia y terror. Dejé de salir de casa por completo, cancelé todas mis citas y me aislé del mundo exterior. Comencé a trabajar menos, a grabar menos contenido, hasta que finalmente me di cuenta de que ya no podía continuar. Sabía que este hombre no se detendría, que cada paso que daba para protegerme solo lo motivaba más. El miedo se había apoderado de mi vida de una manera que nunca creí posible. El acoso llegó a su punto álgido cuando recibí una carta en la que él describía con detalles escalofriantes lo que planeaba hacerme cuando me encontrara. «Te amarraré a mi cama, te haré gritar de placer y de dolor, hasta que no puedas distinguir entre ambos», decía la carta. «Voy a hacerte mía de una manera que nunca imaginaste, y cuando termine no quedará nada de la mujer que eres ahora». Esa fue la última gota. Sabía que no podía seguir viviendo así, con ese miedo constante que me asfixiaba. Decidí dejar de crear contenido en OnlyFans por un tiempo, hasta que pudiera encontrar una manera de sentirme segura nuevamente. Pero incluso después de tomar esa decisión, el miedo no desapareció. Mi vida, que alguna vez había sido controlada y estructurada, ahora estaba marcada por la paranoia. Cada ruido en la noche, cada sombra que veía por la ventana, me recordaba que este hombre estaba ahí afuera, acechando, esperando. Los días se hicieron interminables. Ya no encontraba consuelo en nada. Había dejado de hablar con amigos cercanos, de visitar a mi familia, de hacer cualquier cosa que me trajera alegría. Todo lo que hacía, cada acción que tomaba, estaba motivada por el miedo. Incluso dentro de mi propia casa no podía relajarme. Las ventanas siempre estaban cerradas y cubiertas, las puertas con doble cerradura, y cada vez que salía al jardín, lo hacía con un nudo en el estómago, esperando encontrar algún nuevo regalo de este hombre. Mis seguidores notaron mi ausencia. Al principio recibía mensajes preocupados, preguntando si estaba bien, si necesitaba apoyo. Algunos incluso ofrecieron ayuda económica, pensando que quizás estaba pasando por un mal momento financiero. Pero no podía decirles la verdad.
No podía admitir que mi vida había sido destrozada por un acosador que parecía decidido a llevarme al borde de la locura. Sin embargo, el silencio de mi retiro temporal no duró mucho. Un día, mientras revisaba mi correo electrónico, recibí un mensaje de una dirección desconocida. El asunto del correo simplemente decía: "No puedes esconderte de mí". Al abrirlo me encontré con una serie de fotografías mías, tomadas en lugares donde pensaba que estaba completamente sola. Había fotos de mí en el supermercado, en la gasolinera, e incluso una mientras estaba en la consulta de mi médico. Cada una de esas imágenes llevaba una nota adjunta, con palabras que me erizaban la piel. "Me encanta verte desde lejos. Pronto estaremos juntos. No puedes escapar de mí". En ese momento, supe que no había lugar donde pudiera esconderme. Él estaba siempre un paso por delante, siempre observando, siempre acechando. Me sentí completamente desamparada. La policía había hecho lo que pudo, pero sin una identidad clara o pruebas concretas, no podían hacer mucho más que sugerirme que tuviera cuidado. Pero ¿cómo podía estar segura cuando este hombre parecía capaz de llegar a cualquier parte, de ver todo lo que hacía? El miedo comenzó a manifestarse físicamente. Empecé a perder peso, a dormir menos, a sentirme constantemente agotada. Mi cuerpo estaba al límite, pero mi mente no me permitía descansar. Cada vez que intentaba cerrar los ojos, veía su rostro, un rostro que nunca había visto en realidad, pero que mi mente había fabricado a partir de mis peores miedos. Empecé a tener pesadillas en las que él lograba entrar en mi casa, en las que me ataba a su cama, tal como había descrito en sus cartas, y yo era completamente incapaz de escapar. La última carta que recibí fue el 1 de agosto. Había estado relativamente tranquila durante unas semanas, intentando reconstruir mi vida, cuando encontré el sobre en mi buzón. Al verlo sentí que todo el progreso que había hecho se desmoronaba. Con manos temblorosas abrí el sobre y leí el mensaje. Estaba escrito con la misma caligrafía que las anteriores, pero esta vez el tono era diferente, más frío, más calculador. "Tu tiempo se acaba, pronto estaré más cerca de lo que imaginas". Sentí que el suelo se deshacía bajo mis pies. Esa carta fue el golpe final, la confirmación de que este hombre no se detendría hasta que lograra lo que quería, lo que fuera que eso significara. Decidí entonces que no podía seguir viviendo de esta manera. Por primera vez consideré la posibilidad de mudarme, de dejar todo atrás y comenzar de nuevo en un lugar donde él no pudiera encontrarme. ¿Pero sería eso suficiente? ¿Podría realmente escapar de alguien tan decidido, tan obsesionado? Consulté con expertos en seguridad, contraté a un equipo de vigilancia para que monitoreara mi casa las 24 horas del día. Pero ni siquiera eso logró calmar mi ansiedad. Siempre sentía que él estaba un paso adelante, que sabía exactamente lo que estaba haciendo. No podía evitar la sensación de que, sin importar cuántas medidas de seguridad tomara, él encontraría la manera de seguir acosándome. Finalmente tomé la decisión más difícil de mi vida. Dejé de crear contenido por completo. Cerré todas mis cuentas en las redes sociales, bloqueé a todos los usuarios, e incluso consideré cambiar de identidad. Necesitaba recuperar el control de mi vida, aunque eso significara dejar atrás todo lo que había construido con tanto esfuerzo. No fue una decisión fácil. Sentí que estaba renunciando a una parte de mí misma, a mi independencia, a mi libertad, pero sabía que era la única manera de mantenerme a salvo, al menos por un tiempo. Desde entonces, he estado viviendo con un miedo constante, pero también con una determinación renovada. He aprendido a estar más alerta, a no confiar en nadie, a tomar medidas para protegerme de cualquier amenaza. Sin embargo, el miedo nunca desaparece por completo. Sigo esperando el día en que él reaparezca, en que haga su siguiente movimiento. Y aunque no sé si estaré lista para enfrentarlo cuando eso suceda, sé que haré todo lo posible por protegerme. Hasta el día de hoy, no sé quién es este hombre. No tengo idea de cómo logró saber tanto sobre mí, de cómo pudo llegar tan cerca sin ser visto. Lo único que sé es que no usa cuentas propias para hacer los pagos en OnlyFans, lo que hace casi imposible rastrearlo. Y aunque he dejado de hacer contenido por un tiempo, sigo sintiendo su presencia, como si estuviera esperando el momento perfecto para atacar. Por ahora, solo me queda esperar y tratar de mantenerme a salvo, pero el miedo es un compañero constante, y no sé si algún día podré deshacerme de él.
Vivo cada día con la incertidumbre de lo que podría suceder, con el temor de que este hombre, cuya identidad sigue siendo un misterio, pueda volver en cualquier momento. Y aunque intento seguir adelante, el recuerdo de su acoso sigue acechándome, como una sombra que nunca se desvanece.